Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Makini para Color Visión y para TV Quisqueya en los Estados Unidos. Mi invitado de esta semana es un caballero de fina estampa del periodismo. Creador o director de múltiples proyectos periodísticos exitosos, todos, y pienso ahora en la legendaria revista Rumbo, en Última Hora, o en su hijo ya mayor, del cual ahora es presidente, el muy exitosísimo y de un gran liderazgo que se llama Diario Libre. Todo un placer personal y profesional recibir a don Aníbal de Castro. Bienvenido, Aníbal. Un placer. Gracias, gracias. ¿La familia bien? ¿Cómo está Todo todo? muy bien, muy bien, muy bien. Uno tiene conciencia de Aníbal de Castro, siempre periodista. ¿Tú siempre fuiste una especie como de periodista sin remedio o hubo otras tentaciones en tu camino? Realmente mi primera vocación era sacerdotal. O sea, estuve en el seminario 4 años y bueno, hasta que en el último año tenía una inclinación hacia la literatura y como no había carrera de literatura en el país en ese entonces, pues me decidí por el periodismo. ¿Y la presión para que estudiaras Derecho tan tradicional en aquella época no surgió en el hogar? No. Mi hermano mayor es médico, Okay. pero yo no le seguí los pasos en las carreras tradicionales, sino que me incliné por el periodismo y de eso fue lo que hice de inmediato cuando entré a la universidad. Y luego tenía un interés por la economía, fue lo que estudié en Inglaterra, desarrollo económico, pero volví al periodismo. Pero fíjate, la segunda carrera la hice con una intención periodística también, porque entendía que había la necesidad de periodistas que cubrieran la economía con propiedad. Y esa fue una de las razones que me impulsó a escoger el desarrollo económico. Pero hay algo que llama la atención. ¿Por qué yo veo a Aníbal de Castro en tantos proyectos exitosos? Además, llama la atención la relativa juventud. O sea, no sé qué edad tú tenías cuando se creó Rumbo o cuando dirigías Última Hora. Ya cuando Diario Libre, que ya quizás te acercabas a los 40, pero todavía estaba en una muy relativa juventud. ¿A qué se debe? ¿Por qué esa precocidad de Aníbal de Castro? Yo diría que son las circunstancias. Ajá. Por ejemplo, cuando yo tenía 22 años, me tocó dirigir el departamento de prensa de Radio Cristal. De aquella radio. De aquella Radio Cristal. En vivo. En vivo. Desde el lugar de los hechos. La noticia viva, exactamente, del lugar de los hechos. Me tocó dirigir el departamento de prensa y yo era el más joven. Pero de realmente años, al principio me resultaba un tanto difícil de dirigir personas como Gillo Erasme Peña, que podía ser, yo creo que mi abuelo, si no mi padre, si no mi abuelo, por lo menos mi padre. Claro. Entonces, pues te encuentras en una situación difícil cuando tú tienes que ejercer la autoridad sobre personas que tienen más experiencia profesional que tú y además que probablemente te doblan en edad. Luego, en Última Hora, estuve unos años como reportero, no mucho, y después de la muerte de Gregorio García Castro, de su asesinato, entonces me encumbraron a la jefatura de redacción. También yo creo que estaba bastante joven para las responsabilidades. ¿Qué edad tú tenías cuando Última Hora? Yo tendría, cuando jefe de redacción, 23 años, 23, 24 años. ¿Y qué explica eso? ¿Es un liderazgo innato? ¿Marcó la formación de los seminaristas? Es muy estricta y muy completa. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que dice de completo es verdad. Imagínate, cuando yo estaba en segundo o tercer año del bachillerato, yo estaba traduciendo las églogas de Virgilio, del latín al español. La guerra de las Galias, de Julio César. Entonces, pues eso te abre la mente, te pone en contacto con culturas diferentes. Los profesores eran canadienses, franco-canadienses. También ese elemento de ser extranjero en un país desarrollado como República Dominicana, hay un contraste que de alguna manera te impacta y contribuye a la formación de tu carácter. Pero de la disciplina, ciertamente el seminario me marcó de una manera que
que yo creo que todavía se refleja, ya que soy un viejo, se refleja en mi comportamiento y en mi manera de ver las cosas. Pero uno de levantarse temprano o de Sí, acostarse tarde. ¿Cuál es tu ritmo? no, realmente yo me acuesto una hora prudente, diría yo, y me levanto temprano también. Ya. Hay un periódico modélico, surgió gratuito en una época en que eso no se conocía y de repente, entonces uno como que medio lo ninguneaba, porque un periódico gratuito, uno suscrito a su listín diario, El Caribe, El Hoy, y de repente sale más chiquito, además, el pequeño. O sea, el alumbrar el diario libre, ¿de dónde salió la idea? Este modelo de periódico que fue una ruptura parecida a la del siglo en su momento. ¿De dónde? La historia del diario libre. Yo salgo de Última Hora en 1993, después de 13 años de ser director. Y la idea que se me puso sobre la mesa, una parte de la familia Pellerano, es que hiciéramos otro periódico. Yo le dije que no, que yo entendía que ya el mercado estaba suficientemente cubierto y de que se podía entender que otro periódico era como una inversión revanchista, porque habíamos perdido el control del Listín Diario y de Última Hora. Nos decidimos por la revista Rumbo, que fue la primera revista todo color en el país, y creo que fue una buena experiencia periodística. Abrimos nuevos senderos para la expresión, difusión del pensamiento. La calidad de los reportajes y de los colaboradores. Sí. ¿Quién trabajó en eso de los colaboradores? Porque eran estrellas. Me tocó a mí hacer el reclutamiento y yo venía con una idea muy clara sobre la calidad. Yo quería hacer un periodismo diferente, había salido del vespertino, que es un periodismo más o menos ligero. Quería hacer algo diferente y entendía que el país lo necesitaba. Estamos en los albores del siglo XXI, en los años 90, y también pues ya se vislumbraban cambios en el periodismo. Yo estaba un poco influenciado por el nuevo periodismo norteamericano, de Guy Talese, de Tom Wolfe. Entonces tenía esas ideas, me bailaban en la cabeza y tratamos en la medida de lo posible de hacer un periodismo Y diferente. fue difícil crear ese all-star de reportajes, de reportajistas y de colaboradores, porque eran palabras mayores. No fue difícil, yo creo que partimos con una buena base. También teníamos la adición de algunos periodistas españoles, que fue una práctica que comenzó en Última Hora, y estos aportaron un músculo profesional bien crecido. ¿Quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, Miguel Ángel Ordóñez, que ganó el premio Ortega y Gasset de Periodismo con unos reportajes en la revista Rumbo. Hay que recordarlo. Estaba Margarita Cordero, que es toda una institución del periodismo. Estaba Osvaldo Santana. Wow. Estaba Nelson Rodríguez. Fíjate que tanto Nelson... Ahora director del Caribe. Sí, y Osvaldo fue director del Caribe. Y Margarita quedó, cuando fundamos Diario Libre, Margarita quedó siendo la directora de la revista. Claro, claro. Pero estamos en Rumbo, pero viene la idea de Diario Libre. ¿De dónde sale esto? El origen de esto. Es extraño, además un periódico gratuito. Sí. Más chiquito. Es curioso. Inés Aispun, que trabajaba con nosotros en la revista Rumbo y en la editorial AA, un día me lleva una publicación de un grupo de consultoría de medios español, donde había un artículo bastante amplio sobre los periódicos gratuitos, que en ese entonces comenzaban a tener auge en Europa. Estaba Metro, que fue un invento, vamos a llamarlo así, en los países nórdicos. De ahí fue que vino la idea. Entonces, yo llamé a Arturo Pellerano, que era la parte financiera, ¿no?, en el proyecto, y le envié el artículo y me dijo enseguida, esto es, vamos a por esto, como dicen los españoles. Entonces, al día siguiente le dije a Inés, mira, ese es el proyecto. Y así nació y comenzamos a hacer una serie de estudios, de mercado,
hice varios viajes a Europa buscando asesoría para la diagramación del periódico, queríamos que fuese algo realmente innovador. Entonces tuvimos la idea también de hacer un lanzamiento que hiciese historia en la República Dominicana. Y por primera y creo que última vez coincidieron 3 premios Nobel en de la Paz en República Dominicana para el lanzamiento de Diario Libre. ¿Y ustedes en algún momento pensaron que iba a ser tan exitoso? Porque hoy Diario Libre está en la cúspide del periodismo, es una referencia de buen periodismo, incluso hasta es rentable, que eso es mucho decir en esta época. Son palabras mayores. Fuimos optimistas desde el principio. Cuando hicimos la llamada de capital, que Arturo y yo, acompañados del gerente financiero, visitamos potenciales inversionistas y a todos los que les presentamos el plan de negocio compraron la idea. Y fue tan exitosa la presentación que nos sobrecapitalizamos. Pero qué bien. O sea, nacimos con más capital del que necesitamos, del que habíamos planeado inicialmente, y eso dio origen a que compráramos maquinarias bastante, ¿no? Modernas para la época, sí, ¿no? Sí. Y acuérdate que Diario Libre nació a todo color, con color en todas las páginas. Que llamó la atención. Inés Aizpún me recordaba en estos días que tuvimos una cena con unos consultores españoles que estaban trabajando para otro diario en República Dominicana. Y cuando le dijimos los planes que teníamos, uno de ellos dijo, no, eso es un fracaso. Eso es un fracaso. Sin embargo, nosotros triunfamos y ellos fracasaron en el proyecto que estaban orientando. A veces hay que cuidarse de los asesores. Vamos a una pausa y retornamos este diálogo con Aníbal de Castro. Ya regresamos. La tentación de continuar hablando de periodismo con nuestro invitado es mucha, pero hay un tema de interés, de supremo interés nacional, que es el tema haitiano. Aníbal de Castro, presidente de Diario Libre, ex diplomático, es decir, que unimos comunicación y diplomacia, estamos frente a la persona más indicada para preguntar sobre lo siguiente, el relato de la República Dominicana en la opinión pública internacional. ¿Sabes? Lógicamente que en cualquier diferendo entre Haití y República Dominicana, los malos de la película somos nosotros. Y parece que a la República Dominicana se le ha hecho tarde para vender su relato en la opinión pública internacional. Tú manejas la información de si se está trabajando, crees que debería trabajarse lo que es la historia, el relato, la versión de la República Dominicana de lo que ocurre en sus relaciones con Haití en la opinión pública internacional, porque aquí no pasan muchos meses sin que o el BBC o la BBC de Londres, el Guardián de Londres, El País, ABC, Clarín, sale a uno de estos periódicos y nos dé por la santa y señora madre. Hablemos de diplomacia, de comunicación, cómo manejar, cómo se está manejando esto en tu experiencia. Coincidencialmente, en estos días, cuando uno tiene un problema informático, de repente descubres cosas que estaban guardadas en el ordenador que tú no tenías ninguna idea. Y me encontré con algunos, no papeles, sino con algunos textos sobre ese tema precisamente. Siendo embajador en España, había la posibilidad, porque hubo un artículo en ¿Estuviste en Londres país, y en Madrid también? Sí. Londres, Washington, Madrid, Bruselas y Madrid de regreso. Pues había artículos en la prensa española y yo pensé que podía haber una campaña y elaboré junto con mi equipo un proyecto de preparación de cómo enfrentaríamos la campaña y me lo encontré. Eran 4 o 5 ejes. Pero digo esto de pasada, yo creo que ciertamente la República Dominicana está obligada a presentar su propia narrativa sobre sus relaciones con Haití en el exterior. Porque la narración que se hace, las informaciones y opiniones que se manejan en el exterior sobre la relación entre los dos países
están grandemente divorciadas de la realidad. No se nos hace justicia y siempre se colocan unos puntos de vista que no necesariamente están en sintonía con los hechos. Por ejemplo, en estos días salió un artículo en Miami Herald escrito por la periodista que cubre Haití, que es haitiana. También hubo otro artículo bastante detallado en el New York Times sobre las relaciones. Y en ambos, pero sobre todo en el de Miami Herald, que era un artículo muy detallado, bien escrito, se saca el tema de la matanza de 1937. ¿Es eso relevante para determinar el grado de justicia o el grado de importancia de las relaciones entre los dos países? Podríamos decir que a casi un siglo de aquel acontecimiento, ese es un hecho relevante, un hecho que influye en las relaciones entre los dos países. No, no lo es, yo no creo que lo sea. Primero porque se barajan cifras falsas. Lo que yo he aprendido de la historia es que la matanza se realizó con armas blancas. No es verdad que en 2 o 3 días tú puedes matar 35.000 personas a cuchillo o con bayonetas. Se me hace... Pero poner eso también en los 2 primeros párrafos, porque en todo trabajo aparece el tema antes del 5.º párrafo. Sí, pero... Que llama la atención. Sí, pero por eso te digo que hay una narrativa que no se corresponde con la realidad. Pero se pasa por alto 2 hechos importantísimos. Primero, que la República Dominicana estaba bajo una dictadura en la que los dominicanos sufrían con el mismo rigor la falta de libertades que los haitianos que vivían en República Dominicana. Y en Haití también había una dictadura. Y lo otro que nunca se ha hecho énfasis, Pablo, es en que muchos dominicanos arriesgaron su vida protegiendo a haitianos para librarlos de la cuchilla trujillista. Ese es el caso de José Francisco Peña Gómez, por ejemplo. O sea, ese episodio es de luto, pero también es un episodio que resalta la valentía y el sentido de solidaridad y la humanidad del dominicano. Pero eso se deja a un lado, El otro punto que nunca ha sido explicado con suficiente presteza, diría yo, es el tema de la raza en la República Dominicana. Ciertamente yo creo que tenemos una tarea pendiente de incluir la herencia africana en nuestra historia, en nuestro devenir histórico. Yo creo que hay una falta, porque es una parte importante de nuestra cultura, no solamente por el color de nuestra piel, sino nuestra cultura. Está bien, pero eso no quiere decir que la República Dominicana sea un país racista. ¿Y qué ha ocurrido? Que es parte de esa narrativa errada que se tiene sobre la situación. En los Estados Unidos, los intelectuales dominicanos han asimilado la idea del afroamericano y la han transportado a la República Dominicana para explicar nuestra relación racial. Ahí te interrumpo porque ahí ya diste por donde duele. O sea, ¿cómo explicar que los intelectuales dominicanos radicados en los Estados Unidos y casi en todo el mundo, casi en todo el primer mundo, en vez de ser el soporte de la narrativa dominicana, se adhieren a la otra narrativa y hayan pasado los años y el Estado dominicano no se haya preocupado por buscar algún tipo de acercamiento porque llama la atención? O sea, los dominicanos exitosos en el mundo estadounidense, casi todos suscriben la narrativa de los afroamericanos, que es más o menos la misma. Llama la atención. Sí, porque... terrible. Cometen un error básico. Tú no puedes explicar la realidad de otro país a partir de la realidad en la que tú vives, porque no necesariamente vas a tener los elementos de juicio necesarios, no vas a tener las herramientas adecuadas para esa interpretación histórica, social o política. Y ese es uno de los problemas con el caso de la República Dominicana. Un ejemplo sencillo, la esclavitud no tuvo el mismo significado, no fue el mismo tipo de esclavitud en los Estados Unidos, en las plantaciones del sur, que en la República Dominicana, que en el lado este de la Española.
como fue totalmente diferente en Haití. La pobreza casi no se igualó. Exactamente. No tiene pero, nada que ver. pero además, y eso lo explicó muy bien Moya Pons en un documental sobre la situación racial, el esclavo en la República Dominicana convivía en igualdad de condiciones con el amo. ¿Por qué? Porque esta era una sociedad atera y cuando se iba al campo a cuidar el ganado, los dos dormían uno al lado del otro cerca del ganado. Claro, claro. Y ya eso estableció en las fincas. Y en las fincas de café pasaban lo mismo y comían juntos. No fue el caso de la explotación en Haití con plantaciones donde realmente había un uso abusivo de la mano de obra esclava y donde la vida de un esclavo era de unos cuantos años nada más. Pero hay algo que llama la atención y ahora caramba, me ha llamado. Tú acabas de presentar algo que yo lo sospechaba. O sea, hay un momento donde el señor embajador, fuiste embajador, dijiste, en Londres, Madrid, Washington, Bruselas, en gobiernos de personas por lo menos autodefinidas como progresistas, incluido el presidente Fernández, el presidente Medina. O sea, ¿por qué? Y el presidente Abinader. Bueno, sí, ¿verdad? Ahora, y el presidente Abinader. ¿Por qué? Si ya tenían a un intelectual como Aníbal de Castro dentro del equipo de Relaciones Exteriores en posiciones de primer lugar, no se ha escuchado todo esto, porque cuando aquella crisis de la 168-13, aquella sentencia del Tribunal Constitucional, fue terrible aquello. Y yo recuerdo que a un ministro yo le hice esa misma sugerencia, me dijo, no, hay que ir por partes, hay que ir a lo primero está aquí. Yo digo, no exactamente. ¿Por qué? Si incluso ahora me acabas de confirmar que efectivamente tú elaboraste un documento con sugerencias que se podrían. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Yo creo que ayudó mi profesión original de periodista, porque en todo momento estuve consciente de la importancia de los medios de comunicación y cómo si nosotros dejamos que circularan sin ningún obstáculo esas noticias desaprensivas sobre la República Dominicana, las consecuencias iban a ser muy negativas para nosotros. Y cuando estaba en Washington me propuse desde el primer momento responder cuanta acusación se hiciera a la República Dominicana. Es un documento público que lo hice enviado a la prensa en aquel entonces. Todos los periódicos, en cualquier periódico, por importante que fuese o no, el embajador de la República Dominicana respondía. Fui a programas de televisión, hice visitas privadas a funcionarios norteamericanos, en el Congreso, y me encontré en estos días con una carta a un cardenal norteamericano de Boston, que había hecho unas declaraciones sobre la sentencia, y con el asesor que teníamos, Luis Fortuño, que está de visita en el país, el ex gobernador de Puerto Rico, le hicimos una visita, le hicimos unas explicaciones, nos escuchó con mucha cortesía, con mucha reposo y tranquilidad en su casa, y al final, después de una larga conversación y de un té, ¿sabe lo que nos dijo? Qué bueno que nos visitaran, porque precisamente mañana yo voy a llamar a su santidad, porque yo soy el encargado de los asuntos migratorios del Vaticano. Y ahora ya yo tengo más elementos de juicio para darle una explicación adecuada. Pero qué bueno que esta conversación giró en ese sentido, porque nunca es tarde. Yo espero que cierta iniciativa que supuestamente ha iniciado el gobierno dominicano en contratar equipos de relaciones públicas y de opinión pública internacional para hacer ese trabajo, eso se mantenga, porque la situación... Yo tuve la experiencia en Bogotá con Marien Aristi, capitán, andaba también, y yo me encontré con un editorialista del New York Times y nosotros nos sentamos a conversar informalmente con este señor, y la verdad que él no manejaba una serie de datos internos, porque se analizaba, como acabas de decir, desde la óptica afroamericana, de la esclavitud americana. Totalmente y diferente. luego, óyame, después que uno explicó todo eso, yo luego envié un par de libros, o sea, yo dije, pero esto caramba, ¿por qué no se hace? Y la verdad es que habría que preguntar al presidente si ya realmente arrancó
ese trabajo de la narrativa dominicana en la opinión pública internacional. Nos vamos a una breve pausa. Cuando retornemos seguimos este diálogo con Aníbal de Castro, presidente del periódico Diario Libre. Entre otras cosas, claro. Ya regresamos. Aníbal de Castro, la salud de la democracia dominicana. Estamos de lleno en una campaña ilegal, pero real, ya una campaña abierta, aquello de los 90 días quedó para la historia, pero estamos ya en esta lucha. Y tú sabes que en la lucha la primera víctima de una guerra es la verdad, pero bueno, en una campaña ya ganar no es importante porque es lo único que importa. Entonces, bueno, pasan cosas terribles, la campaña electoral, todo lo pervierte. Pero hablemos de la salud de la democracia electoral en medio de una campaña electoral ilegal. La República Dominicana es un ejemplo brillante en la zona, tanto en el Caribe como en la región, en América Latina. Y somos un ejemplo porque los dominicanos hemos trabajado y nos hemos sacrificado para que hoy en día contemos con una democracia que tiene sus imperfecciones, pero que podría decirse que es sólida, que ha echado raíces y quiero pensar que llegó para quedarse. Hemos tenido elecciones, siempre hay sus denuncias, pero elecciones cada 4 años. Ha habido cambios de gobierno cuando así lo han decidido los electores. Los gobiernos lo hacen siguiendo un consenso y apegados más o menos a las reglas de la democracia. Yo podría decir que la salud de la democracia dominicana es muy buena. Sí. Y yo creo que no necesitaría ningún instrumento médico para determinarlo, a simple vista. Sí. ¿Y no te preocupa nuestra sempiterna desigualdad? Porque aquí hay gente que come carne solo en las estadísticas. Hay una sociedad de una élite cada vez más rica y unas minorías olvidadas, falta de oportunidades, y de repente uno ve como que esto se está expresando en la delincuencia, en la descomposición social, hay una crisis de la familia tradicional, que una expresión triste de esto fue lo que ocurrió recientemente en la zona colonial, que ya estas hordas de sublevados bajó de la 42 al templo de la Primada de América. Entonces, yo sé que hay una estabilidad envidiable y que somos ejemplos en el continente, muy bien, sí, pero ¿qué estamos haciendo con este asunto de la desigualdad social y de cierta sublevación que se está dando, cierta arrabalización institucional que se nota mucho en el tránsito, por ejemplo? ¿Tú no crees que hay que trabajar más en ese sentido? ¿Qué se podría hacer? Se puede hacer mucho, por eso yo hablaba de una democracia que tiene sus imperfecciones. Sí. Y esos detalles que tú has traído sobre la mesa son parte de esos problemas que confronta la democracia en República Dominicana. Aunque yo no colocaría lo ocurrido ese fin de semana en la zona colonial como una demostración de inconformidad social. Yo creo que más bien eso es una consecuencia de una ciudadanía deficiente, de que hay algunos sectores de la población que no han adoptado, no han entendido lo que es una cultura democrática, lo que es un comportamiento ciudadano, lo que es un comportamiento civilizado, y que además fueron hasta cierto punto ilusionados por esas ráfagas irresponsables que se desprenden de las redes sociales. Ahora bien, ciertamente la República Dominicana, cuando tú lees cualquier análisis, cualquier informe económico sobre nuestro país, uno de los puntos que inmediatamente sale es la desigualdad social, la desigualdad económica. Y es una tarea pendiente, que ha estado pendiente quizás por demasiados años en la República Dominicana. Hay que trabajar en ver cómo se reduce esa brecha. Y se ha reducido, no vamos a ser pesimistas en extremo. Cientos de miles de dominicanos han salido de la pobreza en los últimos 10 a 15 años. Durante esta administración también ha continuado pues, ese estrechamiento de la brecha social. Quizás no lo suficiente,
quizás no con la celeridad que tú y yo quisiéramos, pero hay un trabajo que se está haciendo y que va a continuar. Ciertamente hay una informalidad también que esconde y distorsiona las cifras oficiales, porque en esa informalidad hay riquezas también, hay empleos y hay ingresos que no siempre aparecen en la O contabilidad sea, el alto pública. nivel de informalidad del empleo dominicano, por ejemplo, posiblemente está ocultando una realidad del señor que te dice que él picotea, pero lo del picoteo es que él no está legal, pero él picoteando se gana 60, 100 mil pesos, haciendo lo que sea, a veces ilegalmente, pero en las estadísticas es un pobre desempleado. Exactamente. Podría haber un problema estadístico. A eso Sí. me refería, porque yo creo que esa ilegalidad, entre comillas, porque la supervivencia no puede ser ilegal, no aparece reflejada en las cuentas nacionales. Porque a mí me llama mucho la atención. De repente, por ejemplo, un cabo de la policía del ejército, bueno, no gana mucho, pero resulta que él le hace seguridad, qué sé yo, quién trabaja en las tardes en tal empresa, 0 mata 0, 3 que llevaba 16, y el señor en verdad, tiene un Sonata del 2014, entonces el tipo fácilmente ingresa 60, 70, 80 mil pesos, pero ante las estadísticas nacionales es un humilde cabo de la policía o del ejército. Efectivamente, Por ahí podría ser la cosa. a eso me refería. Tú has hecho la descripción adecuada. Pero vuelvo, insisto, hay un desajuste social en la República Dominicana como consecuencia de una marcada diferencia en los ingresos que hay que trabajar para que disminuya cada vez más. Y la tendencia de colocar los partidos a lo peor de cada casa porque electoralmente en primarias, en encuestas o en lo que sea, ganan su candidatura a lo que sea. De repente hay una preocupación porque uno ve lo peor de cada casa, señores impresentables que son candidatos de partidos, porque cuando tú fuiste al barrio, al municipio a averiguar, pues resulta que sí, que la gente lo prefiere y el tipo es un delincuente público, porque en los municipios y en el barrio todo el mundo se conoce. La salud de la democracia en ese sentido no peligra, porque incluso se puede mencionar el nombre del caso de Gutiérrez en Santiago, el más votado de todo el proceso electoral, no fue que hizo fraude, no, voto a voto. Entonces, no hay un deterioro de la calidad democrática y del electorado dominicano en la medida en que lo peor de cada casa va ganando candidaturas electoralmente transparentes, legalmente. Sí, ciertamente, problema. ciertamente esa es otra de las fallas en la democracia dominicana. Pero no solamente es el caso de República Dominicana. Por ejemplo, ayer la Cámara de Representantes en los Estados Unidos desistió de echar de la Cámara a un sujeto llamado George Santos, de origen brasileño, nació en Brasil, fue joven a los Estados Unidos, que se ha demostrado que es un fraude, que desde que fingió ser judío hasta su declaración de impuestos, hasta los gastos de campaña, todo está aprobado en N número de artículos en los periódicos y está además en los tribunales, ya fue acusado formalmente. Sin embargo, la Cámara de Representantes rehusó despedirlo, echarlo. Se necesitaban las 2/3 partes del voto y ni remotamente se acercaron. Pero también en República Dominicana es un problema. ¿Cuál es el problema, como yo lo veo? Que cada vez se necesita más dinero para tú participar en las elecciones. Todo aspirante a puestos, ya sea incluso de simple regidor, diputado o senador, requiere que tú tengas una fortuna o la capacidad de movilizar una fortuna para la campaña electoral. Consecuencia de eso, el Congreso se ha llenado de riferos. Eso no es saludable para la democracia. Que en el Congreso hay una representación excesiva de personas que tengan bancas de apuestas, no creo que eso sea saludable para la democracia, pero tampoco es saludable para el país, para la economía, que haya decenas de miles de bancas de apuestas, por ejemplo. Claro. Entonces tú te preguntas, ¿puede lo fiscal imponerse sobre lo social? ¿Puede el hecho de que estas bancas
son generadoras de impuestos, deberían permitirse que operen con tanta libertad y en número significativo, que los vea en cada esquina de los barrios, que los vea en los pueblos, una al lado de la otra. Yo creo que también por ese lado deberíamos de hacer un esfuerzo y controlar, porque el juego de azar no creo que sea saludable para ninguna democracia ni para ningún país. Pero esa es la doble moral del Estado Dominicano y de todos sus gobiernos, que gobiernos han sido, que uno se va superando al otro, porque un país donde las bancas de apuestas superan el número de escuelas es un país que va muy mal, aunque sea ejemplo en muchísimas cosas. Entonces, después de la pausa, vamos a seguir hablando de la crisis de la democracia, pero que va hermanada de otra crisis que a ti te interesa especialmente porque ha sido parte fundamental de tu vida, porque naciste periodista, diplomático también, pero siempre periodista. Tú eres un periodista 24/7, porque tiene alma del oficio. Después de la pausa continuamos conversando con Aníbal de Castro, presidente de Diario Libre. Ocurre, es muy normal. Cuando uno entrevista a una personalidad de más de un área, que tiene mucho que contarnos en más de un área, entonces de repente a uno se le van los temas y se acaba el programa y no hemos tocado uno fundamental. Caramba, pero qué falta de respeto, qué sinsentido, señor McKinney. Usted entrevista a Aníbal de Castro y no le ha hecho la pregunta que debió iniciar el programa. ¿Cuáles son los retos del periodismo en el siglo XXI con la amenaza del mundo de la sociedad digital y la desinformación y las mal llamadas fake news acechando? Por favor, Aníbal de Castro. Qué bueno que tú preguntas sobre los retos del periodismo y no sobre el reto de las comunicaciones, porque yo creo que uno de los grandes retos es establecer una diferencia fundamental entre lo que es el periodismo y lo que es el uso de los medios de comunicación, entre los que incluyo las redes sociales. Ese es uno de los retos, ¿no? De mantener esa identificación clara con sus metas del periodismo, que sigue siendo fundamental, que es la búsqueda de la verdad, que el periodismo sirva como contrapeso del poder. Ese es otro de los retos permanentes en República Dominicana y en el mundo, pero ciertamente hay un reto que viene dado por la tecnología, y es cómo el buen periodismo se adapta a estos cambios tecnológicos que están teniendo lugar. Pero yo digo que cambiará el medio para tú difundir las noticias, para tú organizar el debate de las ideas, más o menos liderar la conversación pública. Pero el periodismo será siempre igual. Las noticias serán las noticias hoy y mañana. El día que se descubra, por ejemplo, una vacuna contra el cáncer, esa será una noticia. Esa será una noticia y una noticia positiva. El día que se descubra cómo detener el envejecimiento de las células de una manera real, esa será una gran noticia. Es decir, que lo que es el interés, lo que obliga a que el lector o que la audiencia siga los acontecimientos, sirva las ocurrencias, será la curiosidad humana no se detendrá, y los periodistas tendremos que de alguna manera satisfacer esa curiosidad. Sin embargo, la prensa, por ejemplo, la prensa escrita, surge la radio, entonces, bueno, ya esto se acabó porque la radio es más caliente, surge la televisión, ahí sí fue grande la cosa, esto va, bueno, la televisión, pues resulta que no. Viene la internet, pues resulta que no, pero con el paso del tiempo ya hay un problema en el modelo de negocios, y es la falta de rentabilidad del negocio de la prensa escrita. Hay un problema serio que pone en peligro, porque uno a veces percibe que los medios tradicionales, muy profesionales, están cediendo paso a la credibilidad para sintonizar con las audiencias. Entonces, en esa lucha, ya yo titulo o pongo como noticias cosas que antes no me interesaba, pero
esa lucha en el modelo de negocios, el dinero, quizás está afectando y poniendo en peligro la gran riqueza de un periodismo y de un periodista, que es la credibilidad, ese proceso de la información, contrastar, verificar y la credibilidad. ¿No es peligroso esa tendencia? Fíjate, yo no soy tan pesimista, no, porque se da el hecho de que los medios de comunicación, los periódicos impresos, ciertamente atravesaron momentos de crisis, aún esa crisis no termina por abatirse, pero estamos enfrentando la crisis de una manera inteligente, de una manera innovadora, y desarrollar nuevas fuentes de ingresos a partir del medio impreso. Perfectamente razonable, perfectamente entendible. New York Times le ha ido bien a 2 o 3. El modelo de negocio está todavía tan valiante. Bueno, no, porque ha habido un acoplamiento de un tránsito de lo escrito a lo digital, y la plataforma digital se ha convertido en una fuente de ingreso importante para los grandes medios, que es el caso que tú señalas de New York Times. Pero hay otro punto que no podemos pasar por alto, y es que los medios de comunicación serios, o sea, los periódicos, son el instrumento de constatación en una sociedad democrática. Tú puedes escuchar, tú puedes de los rumores, cuántas verdades o mentiras se difundan por las redes sociales, pero siempre la gente va a los medios serios, va a los periódicos para constatar si a eso las es verdad. élites políticas y económicas, sobre todo las económicas, ¿no se le estará olvidando un poco eso, la vinculación entre democracia y prensa, que como funciona la prensa, funciona al fin y al cabo la democracia? Porque la prensa es una especie como de termómetro de la democracia de un país. A veces no se le olvida ese aspecto y no salen un poco a salvar ese periodismo en peligro, porque no todos los medios son rentables. Sí, yo creo que ciertamente podría establecerse un paralelismo entre el funcionamiento de la democracia y el funcionamiento de los medios de comunicación. Yo creo que sí. Yo creo que en una sociedad democrática debe haber medios fuertes, económicamente viables, con periodistas responsables y, en fin, que ejerzan un periodismo que sea saludable para la democracia y que al mismo tiempo se alimente de las libertades y los derechos que ofrece la democracia. Muchísimas gracias, Aníbal. Don Aníbal de Castro, presidente de Diario Libre, diplomático, periodista, gestor de grandes proyectos y ahora al frente en la presidencia de Diario Libre. Todo un placer. Se nos quedaron, como siempre ocurre, muchos temas, pero ya habrá oportunidad para que sigamos conversando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Volveremos a encontrarnos. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.